Y Leila Nilpur y Melissa Pinel, ambas periodistas, ambas de Buen Pasaje y diferentes pasajes por medios de comunicación en Panamá. Y lo más resaltable de todo esto es el interés de emprender y de crear. Hace unos años ambas se unieron sus conocimientos y fortalezas para crear un medio de comunicación, un podcast, para poder informar y desarrollar investigaciones que puedan resaltar la parte humana en Panamá y diferentes proyectos. Y es por eso que nos pareció interesante poder conocer el proyecto, conocerlas a ellas y poder hablar de esto, porque además han sido seleccionadas, si no me equivoco, me corrigen, por Google para un proyecto especial para el desarrollo también del podcast. Leila, Melissa, buenas tardes, bienvenidas. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, Indomables. ¿y Melissa dónde está metida? Ahí está. Yo estoy acá también. No tengo muy buena señal, así que no voy a poder prender la cámara, si no En se una me va a playa, zoom. Melissa, que hasta ahora en la playa, con este... No, en pleno Es una Peña del foto, es Rejo, una pero foto. no tengo buena Bueno, yo señal. pensaba, yo, ¿no? Con este para todos no pasaba. Voy a tratar un rato para ver si funciona. Si no, se me cae la Oiga, señal. Leonardo ha hecho una cápsula prácticamente de lo que trata el ejercicio de ustedes. Explíquenos con más detalle, por favor. Claro, sí, para contarles un poquito de cómo empezó Indomables, Leila y yo ambas éramos periodistas de medios escritos. Bueno, como ustedes saben, los medios han pasado por un cambio muy grande en los últimos años. Y hubo un momento en el que ambas tuvimos que decidir, ok, quizás ser un periodista de planta en una redacción no es el camino a seguir para nosotras. ¿Cómo podemos seguir haciendo proyectos narrativos interesantes? ¿Cómo podemos seguir haciendo periodismo fuera de las redacciones? Ambas estábamos muy interesadas por hacer periodismo en audio, hacer crónicas en audio, y experimentamos entonces con ese primer episodio que fue el episodio que hicimos sobre el padre gallego. Hicieron una historia sobre el padre gallego en podcast. Sí, ese fue nuestro primer Correcto. episodio en 2018 con el que digamos que aprendimos las habilidades que eran necesarias para cambiar de escrito a sonoro, ¿no? Que escribir para el oído es muy distinto que escribir para alguien que te va a leer. Entonces, con ese primer episodio, nos ganamos el Premio Nacional de Periodismo Radiofónico, que fue una sorpresota para nosotras y nos dio como el impulso para seguir y también un poco de recursos para poder pagarle a las personas que ya nos habían apoyado y también para seguir produciendo. Claro que como las dos tenemos nuestros trabajos de tiempo completo, porque aunque es un emprendimiento, realmente no es algo que nos da de comer, sino que es más como un proyecto de pasión. Nuestros episodios salían bastante espaciados, como cada 2 meses, porque era un poco el tiempo que teníamos para meterle, ¿no? Los fines de semana o por la noche. Hasta que, como dice Leonardo, en 2020 nos seleccionaron para el programa de Google Podcast, que es básicamente una convocatoria mundial que hacen todos los años y ellos escogen como a unos 15 o 20 por año a los que les dan entrenamiento y les dan un fondo. Ese entrenamiento lo hicimos en medio de la pandemia en 2020 y con el fondo pudimos entonces en 2021 hacer nuestra primera temporada formal en que pudimos contratar a otros productores. Queríamos un poco expandir las historias para hablar un poco más de Centroamérica, no solo Panamá, y trabajar con periodistas de la región que quizás no tuvieran ese conocimiento en periodismo sonoro, para ir un poco fortaleciendo esa habilidad en Centroamérica, porque el podcast ha tenido un boom bastante grande en todo el mundo, pero en Centroamérica como que siempre estamos un poquito atrasados y, y nos parecía importante que hubieran personas de Centroamérica hablando de Centroamérica y hablando de otras historias que no fueran solo las típicas que escuchamos en los medios grandes de migración, de drogas, de maras, etc. Entonces, Leila, Si yo les sí. preguntara a ustedes, que es algo que no, yo todavía no lo he podido encontrar, alguien que me lo defina y que yo lo entienda, porque a lo mejor los demás lo entienden, pero yo no. ¿En qué consiste un podcast? Es una pregunta interesante. Lo que pasa es que un podcast puede ser muchas cosas.
Un podcast puede ser el programa que tienen ustedes acá, donde hay expertos en varios temas, donde tienen entrevistados, donde tienen como una mesa redonda y hay una conversación. Eso puede ser un podcast, pero un podcast también puede ser el estilo que hacemos nosotros, que es un producto que ya lleva investigación, donde se hacen múltiples entrevistas y se construye un guión, así como se hace un guión para una película, donde se piensa qué es lo que van a decir los narradores, cuáles son los pedacitos de audio que se van a utilizar de los entrevistados, cuál es la música, etcétera. Entonces, puede tomar distintas formas. Hay podcasts, hay incluso un producto que es un podcast para niños que dura solo 1 minuto y medio y que es el tiempo en el que los niños deben cepillarse los dientes. Entonces es un producto específico para ponerle a los niños mientras se están cepillando los dientes y que aprendan sobre ciencia, sobre el universo, o sea, puede ser muchas cosas. Sí, yo creo que la diferencia entre podcast y radio es básicamente que la radio suele ser AM/FM y tienes que estar sintonizando en el momento para poder escuchar de lo que van a hablar o la música o lo que sea la programación, mientras que un podcast es más como meterte en Netflix cuando a ti te dé la gana y darle play a lo que tú quieras en el momento que tú quieras, pararlo cuando quieras, etcétera, ¿no? Es como dice en inglés, on demand, como cuando tú quieras escucharlo, lo puedes escuchar. Está siempre en internet. Ahora, ustedes, antes de este ejercicio, fueron parte de una o unas redacciones de medios de comunicación social formales aquí en Panamá. Sí, yo estuve en lo personal 9 años en la prensa. Ajá. Y ahí se escribía de todo, ¿no? Empecé en cultura, luego hice un poco de política, sociedad, edité la revista de A la Mesa, que creo que ya no sale, o sea, tuve mi trayectoria en la prensa escrita. ¿Y Leila? Yo estuve en La Estrella de Panamá como 1 año y medio, que fue justamente cuando sucedió lo de Wackett. Y como yo tengo la nacionalidad estadounidense también, no pude continuar porque A huir. era considerado un delito A federal. huir. Así que me tuve que ir pues un poco antes de lo que me hubiera gustado y ya entrar como en otro tipo de comunicaciones. Pero como el periodismo es lo que me gusta, ahí fue que pues conecté con Melissa, que estamos un poco en la misma situación, que queríamos seguir contando estas historias y necesitamos como una plataforma. Entonces la plataforma tiene que como 8 años. 4. 4. 2018. Sí, 2018. en Finales de octubre de 2018. 2018 empezamos. A mí me interesó mucho lo que comentaban sobre el padre gallego, sobre el podcast que hicieron, porque se dice mucho sobre este tema. Entonces, me gustaría saber cómo fue la compilación de todos esos acontecimientos para poder hacer este podcast. Yo creo que este es el podcast que más tiempo nos ha tomado, porque como no había empezado Indomables y era como la primera historia que nos captó, no había nadie esperando que sacáramos nada, pues teníamos todo el tiempo del mundo para reportear. Entonces estamos desde 2017, nos tomó como 1 año y algo, en que entrevistamos a la hermana de él, la que vive aquí en Panamá, luego viajamos a Santa Fe a entrevistar a las personas que lo conocieron allá, a Jacinto Peña, que fue el último en verlo con vida, y luego regresamos en el aniversario de su muerte a grabar como los sonidos de las marchas, o sea, la procesión que hacen todos los años en conmemoración de Héctor Gallego. Y nos impactó muchísimo que ya él tenía 47 años de haber desaparecido, más o menos, cuando hicimos eso. Y o sea, la cantidad de gente que sale a la calle, la mayoría son gente que no lo conoció, pues, porque son gente que nació, ¿sabes? Los que lo conocieron nacieron hace más de medio siglo. Y había mucha gente joven, muchos niños. Entonces nos impactó mucho darnos cuenta de que el legado de él era muy fuerte, ¿no? Todavía en Santa Fe. Bueno, Ustedes, eso confirma que en una sociedad no solamente los cuentos, sino que los hechos no solamente quedan en un libro o en un registro, sino que también pasan de generación en generación de boca a oído. ustedes arrancaron en el 2018 con Indomables Podcast. Señalan que uno de los primeros episodios, o el primer episodio fue el tema del padre Gallegos. ¿Cómo siguió esa línea del tiempo hasta este momento en que, bueno, ganaron el Premio Nacional de Prensa de radio en su momento?
y luego fueron seleccionadas por Google para poder, por decirlo así, representar a Indomables y representar a Panamá, porque calculo que habrá sido el único proyecto de Panamá o uno de los pocos proyectos de Panamá que pudo entrar a esta convocatoria mundial. ¿Cómo siguió el tema? Sí, cuando fuimos seleccionados por lo de Google, éramos el primer podcast centroamericano que había sido seleccionado y este programa ya se había hecho varias veces. Luego se seleccionó, creo que un podcast de Costa Rica y un podcast de Cuba también, Caribe. Así que fue una experiencia increíble porque te dan este tiempo para pensar en tu proyecto y pensar en cómo quieres diferenciarlo. Y en nuestro caso tuvimos que pensar en que el mercado en Panamá es muy pequeño. O sea, por nosotras quizás quisiéramos seguir haciendo solo historias de Panamá porque hay muchísimo que contar, pero el mercado panameño es muy pequeño, el mercado de audio aún más pequeño. Entonces, nuestra propuesta fue que íbamos a expandir a Centroamérica y que Indomables iba a ser, que se convirtió como en nuestro tagline, Indomables iban a ser las voces de Centroamérica. Y íbamos a empezar a contar otras historias de Centroamérica. Entonces, el año pasado, con estos recursos de Google, tuvimos la oportunidad de contar una historia una historia de Nicaragua, una historia de Honduras, tuvimos la oportunidad de contar historias de migrantes centroamericanos en Estados Unidos. Y en el trayecto, durante todo este tiempo, hemos contado la historia de los migrantes en Darién, hemos contado las historias de las madres que tienen hijos desaparecidos durante la invasión. Contamos el año pasado una historia con la que ganamos también el año pasado este año el premio nacional de radio, que fue la historia de cómo durante la Segunda Guerra Mundial en Panamá se detuvieron japoneses en lo que básicamente eran campos de detención japoneses que estaban en Panamá y en otros países centroamericanos y latinoamericanos. Y cómo pudimos seguir esa historia, que obviamente sus personajes ya no están vivos, a través del diario de un japonés que vivía aquí en Panamá, que escribió un diario con todas sus memorias. Interesante. ¿Y cómo Entonces, dieron con ese personaje? esa historia es curiosa. Sí, o sea, no fue en Panamá. Bueno, nos enteramos de que había habido campos de concentración en el área de la zona del canal en Balboa Es correcto. por una exhibición en un museo en Washington, que yo estaba por trabajo y pasé por el museo y vi la exhibición y vi que tenían un panelcito que hablaba de Panamá. Porque yo conocía la historia en Estados Unidos, ¿no? Que los japoneses allá sí habían sido metidos en estos campos, pero no sabía que en Panamá había Aquí sucedido. también, sí, aquí recogieron a los alemanes, a los Italianos, japoneses y a los italianos. exacto. Para que ustedes, me imagino que lo supieron, de allí se han derivado algunas fortunas de hoy, de alguna Sí, familia sí. que Bueno, el personaje que no eran encontramos, originalmente los propietarios. le quitaron sus Eh, bonos de, no me acuerdo, una compañía eléctrica y él después los trató de reclamar y como que no lo sí. consiguió. No, eso hay Pero historias. sí, sí, porque les decomisaron sus bienes. Pero el diario lo encontramos buscando como, leyendo artículos sobre japoneses, descendientes de japoneses que habían estado en Latinoamérica y Panamá, y encontramos a la nieta de él, que había traducido el diario al inglés. Entonces, lo que hicimos fue, ella nos los proporcionó y traducimos la parte que queríamos usar a español y conseguimos a un chico, a un panameño que habla japonés perfectamente y tiene una voz espectacular que hizo las partes en japonés como para recrear al personaje, ¿no? Oiga, digo, Eh, está muy interesante. ¿Eh? Y este personaje, pero me dijeron que no estaba aquí en Panamá. sí, él vive en Panamá. Era el No, dueño de, cuando lo ubicaron. a la nieta vive en Hawái. Sí, se llamaba Yoshitaro Amano y tenía varias tiendas, tenía barcos y propiedades y pensaban que era un espía para los japoneses, o sea que era como de los más buscados en ese momento cuando empezó la detención de japoneses. Eh, y él estuvo, creo que eran 2 meses aquí en Panamá, en el campo de detención, y luego otro tiempo más en Estados Unidos. Y después de allí lo deportaron, lo entregaron en un intercambio de prisioneros con Japón, hasta que eventualmente él
trata de regresar a Latinoamérica, trata de regresar a Panamá, no puede regresar a Panamá hasta que eventualmente se establece en Perú. Y tiene una vida, decimos en el podcast, ¿no? Una vida de estas de películas, porque después de pasar todo esto, se establece en Perú y se vuelve un aficionado de la arqueología y hace un museo que es súper famoso en Perú y vive toda su vida allá. Entonces tiene sus descendientes un poco ahí en Hawái, en Estados Unidos, está su hija mayor, que todavía está viva, y él formó ya después de la guerra. Pero déjenme preguntarles algo. Cuando inician, cuando ustedes se encuentran con esto, como usted dijo, se lo encontró yendo a una exhibición, una exposición en Estados Unidos, y cuando empiezan a investigar, me imagino esa parte tuvo que ser muy apasionante, ¿no? Buscar a la nieta, buscar a este, tradúceme este, y se fueron enterando de cosas que no sabían antes. Sí, yo creo que para mí lo más impactante fue meterme en la hemeroteca y buscar los periódicos de la época para confirmar, ¿no? Que estas cosas que él contaba o que ellos contaban habían sucedido en las fechas que decían que habían sucedido, y ver los titulares y ver todas las cosas que se describían, ¿no? De lo que sucedió entre diciembre y abril, que fue que los deportaron a Estados Unidos. Que justo después del ataque a Pearl Harbor, se mandó este mensaje de que agarren a todos los japoneses que hay en Panamá. O sea, esa misma noche, esa misma madrugada sucedió eso y los detuvieron, ¿no? ¿Hay alguna anécdota de esa historia referida al tema de los japoneses, Panamá y Estados Unidos, que haya surgido tras la publicación de la historia? Alguien que los haya llamado, que les haya escrito, que les haya dicho, yo sé de esto, yo viví esto, yo fui parte de esto. El nieto de él, ¿no? Nos Y el contactó. nieto, nosotros en su momento tratamos de contactar o sea, ya teníamos el contacto con la nieta que vivía en Estados Unidos y tratamos de contactar a los familiares que estaban en Perú, pero lastimosamente la esposa de Yoshitaro, que todavía estaba viva, y el hijo de Yoshitaro, ambos murieron al principio de la pandemia, o sea, abril de 2020. Entonces, cuando ya nosotros lo tratamos de contactar, habían fallecido lastimosamente. Y no logramos hacer como esa conexión con alguien que nos pudiese contar cómo había sido la vida de Yoshitaro en Perú. Pero luego, después de publicado el episodio, el nieto Yoshitaro de ese lado de la familia nos contactó, nos envió fotografías de la vida de su abuelo, expresó su deseo de venir a Panamá y ver los lugares, tratar de encontrar la casa, porque Yoshitaro describe como la casa de familia que él tenía con mucho amor, y hemos estado en una búsqueda tratando de encontrar específicamente cuál era la casa, porque él decía que desde su casa se podía ver el canal, pero ahora, como hay tantos edificios, no es lo mismo desde qué área se puede ver el canal. Y también tuvimos la experiencia de que nos hicieron llegar un artículo que se había, el artículo, Leila, no recuerdo el nombre de la persona, un artículo que había salido en La Estrella, donde se hablaba específicamente de este tema de los bonos, porque nosotros siempre tuvimos la pregunta de qué pasó con sus pertenencias, porque él era un comerciante, tenía un negocio en la central y tenía otros bienes, o sea, era una persona pudiente. Y aunque había registros que decían que a todos los japoneses se les había devuelto su pertenencia, Yoshitaro sostiene que a él no se le devolvió nada. Y entonces en este artículo se menciona una publicación de la época en los periódicos donde se habla de un japonés sin nombre que había ido a tratar de reclamar unos bonos de una compañía eléctrica japonesa que él había tenido acá y que esos bonos ya no estaban, el gobierno panameño los había vendido. Creo que la justificación era retribuciones por el tema de la guerra. Entonces ellos nunca recuperaron nada de su pertenencia y ese es como un hilito que nos falta todavía un poquito jalar, de ver si encontramos más información de qué pasó con los bienes de Yoshitaro. Sí, yo creo que hay información en los archivos nacionales en Estados Unidos, pero no pudimos acceder a ellos justamente porque cayó la pandemia cuando estábamos empezando a investigar. Sé que hay una caja donde hablan de estos bienes decomisados que se los habían entregado a un doctor Alfaro, me parece que se llamaba.
Y el artículo del que habla Melissa lo escribió Mónica Guardia en La Estrella, hace unos Una de años. las ventajas que hay para este tipo repito, debe haber sido muy apasionante esto, es que los gringos todo lo documentan, incluso en aquellas épocas, todo lo documentan. Todo el mínimo detalle que uno le dice, pero eso es irrelevante, ellos lo documentan. Y eso para el que es investigador, pues no deja de ser una ventaja, ¿no? Sí, en su momento, o sea, ya cuando estábamos armando el episodio, teníamos la ventaja de que podíamos contar con material de archivo histórico donde se da la orden de declararle la guerra a Japón, material histórico donde se habla de los campos de detención que había en los Estados Unidos y toda la propaganda que había alrededor de esto para tratar de justificar lo que había pasado. E incluso al final, cuando Reagan a los japoneses americanos sí les hace un tipo de restitución económica por todos los daños causados durante esta detención. Y el tema no, lo que queda pendiente y lo que hay todavía muchos japoneses latinoamericanos y sus familiares peleando es tratar de tener una retribución que se equipare a lo que se les dio a los japoneses americanos por todo lo que sufrieron y porque la mayoría nunca pudo regresar a sus países y a sus pertenencias, ¿no? Algunos se quedaron en Estados Unidos y otros los devolvieron a Japón, pero no pudieron regresar a las vidas que habían hecho en Latinoamérica. Ustedes Leila. recién, dime Lisa, adelante. No, adelante, Leonardo. Ustedes hace instantes, antes de hablar del tema de los japoneses, hablaron sobre que habían armado un podcast sobre la migración. Un tema profundo, doloroso en todos los casos y muy humano por el tema de atravesar la selva del Darién y todas las historias que giran en torno a eso. ¿Cómo contaron la historia? Tenemos 2 episodios de la migración. Hicimos uno en 2019, me parece que fue, sí, que fuimos a La Peñita en Darién. En esa época la mayoría de los migrantes eran haitianos y haitianos que venían de Chile, porque habían cambiado las leyes migratorias en Chile, que los desfavorecían un poco, entonces estaban empezando a ir a México. Y hicimos el otro en estos días, justamente por la cantidad de venezolanos que quedaron varados en Panamá luego de que Biden anunciara que ya no podían llegar a los Estados Unidos y pedir asilo. Así que digamos que en el mismo Darién vimos como las cosas de una manera más cruda, pero los mismos testimonios humanos que son usualmente en lo que nos centramos nosotras para contar las historias, son igual de crudos, ¿no? Todos ven personas muertas, todos arriesgan la vida, todos piensan que no lo volverían a hacer, que pensaban que era menos difícil de lo que terminó siendo la experiencia. Y bueno, al final, para mí quizás lo más doloroso es que uno nunca sabe cuántos realmente pierden la vida en el trayecto. Este año han pasado más de 200.000 ya hasta octubre, y si pensáramos que solo 1% pierde la vida, eso ya son más de 2.000 personas, ¿no? Entonces, creo que es un tema que vale la pena seguir tocando de una manera más profunda y más humana, que no Oiga, solo... Ujú, Leila, lo que ocurre es que no solamente el tema de las migraciones que se dan, por ejemplo, en el caso de los venezolanos por la dictadura que tienen. ujú. ¿Quién de los que estamos aquí nos íbamos a imaginar que el mundo estaba a las puertas de una guerra, de otra conflagración mundial más? Cuando ya Sí. el mundo y la humanidad tiene registro de lo que pasó, particularmente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como particularmente en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, en la de Afganistán. Y a pesar de eso, yo dudo Ujú. que en la creación haya una especie tan autodestructiva como el ser humano. Impresionante. Yo creo Sí, que también para nosotras fue impresionante, digo, ver cómo ha avanzado la migración por Darien en estos años, o sea, desde que hicimos esa primera entrevista hasta ahora. Creo que estos últimos años han sido muy convulsionados, o sea, primero la pandemia, luego la guerra, y en Venezuela se ha visto aún más afectado por su tema político.
pero también es impresionante, creo yo, o sea, creo que cuando hacíamos las primeras entrevistas, todas estas personas tenían la esperanza de que iban a llegar a Estados Unidos a hacer esta nueva vida, que habían pasado por el infierno, que es la selva, pero que iban a llegar a Estados Unidos y que todo iba a estar mejor. Pero ahora cuando entrevistamos a las personas fuera del refugio acá en Panamá, es desesperanza, de verdad, porque atravesaste la selva, fue un infierno, casi te quedas, porque nos contaba una señora que incluso, o sea, en un momento perdió los zapatos y el resto de las personas que estaban con ella básicamente la abandonaron y la dejaron a su suerte y por suerte ella sí logró salir, pero así como hay esa historia de ella que sus familiares la abandonaron, hay miles de personas que los abandonan y nunca salen de la selva y nunca nadie los encuentra. Pero entonces llegan acá y se enteran de la noticia, y ya estaban por Honduras, por México, cuando se enteran de la noticia, tienen que regresarse a Panamá porque Panamá es el único país que les permite conseguir un vuelo donde no tengan que tener pasaporte o no tengan que hacerse la prueba de COVID y otra serie de requerimientos que el resto de los países de Centroamérica sí les está pidiendo para poder viajar. La situación en el refugio todavía sigue extremadamente crítica. Hubo varias semanas donde una iglesia estuvo a cargo de la logística y estaba dándoles comida a todas estas personas, pero luego de que la iglesia salió, porque la iglesia no podía encargarse para siempre del refugio, incluso a nosotros nos reportaban que estaban comiendo una vez al día, que no tenían agua, y son personas que no tienen recursos, ya no tienen ni $1 para seguir su viaje y que más bien están tratando de encontrar quién les apoye o cómo sus familiares les mandan suficientes recursos para tomar el vuelo de regreso a Venezuela y empezar de nuevo. Bueno, 5:55, tengo entendido que una de ustedes dos o las dos tienen un compromiso también ahora, así que qué historia más interesante desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del periodismo, porque no decirlo, lo son, y desde el punto de vista del aporte histórico. Y esto está en un podcast, ya todo esto está en un podcast. Sí, todos están en distintos episodios. ¿Cómo lo consigue uno? Bueno, si tienes alguna aplicación de podcast en tu celular, como Spotify, Apple Podcasts, Google Ajá. Podcasts, los celulares usualmente tienen una aplicación por default, pero también están en Spotify, como Indomables Podcast. Así mismo, Indomables. Indomables. Aquí les escribe Monterrey Jack en el canal de YouTube. Indomables, el único podcast que escucho y espero. Saludos. Ay, gracias. Gracias. Una pregunta y buenas noches. ¿Por qué Indomables? Porque no se dejan. No, bueno, quiero saber la Porque historia. Indomables es un poco como, me parece una descripción de nuestro país, ¿no? Nuestro clima, nuestra naturaleza, pero también es como los personajes de nuestras historias. Todos han pasado por alguna situación difícil, complicada. Sí, y gente que no se deja. que no se deja. Se dejan. Sí, nos da risa porque a veces la gente dice las indomables y en realidad nosotras no somos las indomables, sino que las historias son de gente indomable. Claro. Exacto. Pero sí, esa era la idea de No, trabajo. el Y hombre, hasta ahora- porque él es de los que le gusta andar sometiendo a la gente. Por eso. Y una pregunta, y hasta ahora de la acogida al podcast, ¿cómo la sienten? ¿Sienten que se sienten satisfechas con el alcance que tienen hasta el momento? ¿Qué le gustaría de repente mejorar del podcast para poder quizá llegar a más personas? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Yo creo que, bueno, el sueño sería poder dedicarnos 100% a esto y poder sacar historias más seguido, porque el podcast, poder sacar historias seguido es fundamental, pero eso es algo que como cada una tiene su trabajo a tiempo completo, no es algo que podamos hacer. Y luego lo otro es que es un esfuerzo que es de 2 personas nada más, ¿no? Entonces son 2 personas que investigan, hacen la historia, las entrevistas, a veces hacen hasta los artes, que no tienen experiencia realmente como en marketing y cómo hacer las historias llegar más allá. Entonces, quizás es un poco de eso, ¿no? Tenemos que pensar un poquito más en cómo hacer para llegar a más personas, cómo quizás conseguir alianzas con medios tradicionales donde a través de sus plataformas podamos llegar a más personas. Ese es como un sueño que tenemos que todavía no hemos podido como solidificar. Lo que se han demostrado que lo pueden lograr. Es correcto, profesor. Me parece que sí. Muy Muchas alcanzable. gracias. Gracias a Leila, ustedes.
Muy amable. Melissa, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.